El siguiente relato es una anécdota anónima. Mi nombre es José y soy paramédico. Llevo 3 años en este trabajo, enfrentando situaciones de todo tipo. Ya estoy acostumbrado a esperar cualquier cosa, y no soy del tipo de persona que se asusta fácilmente, especialmente por cosas sobrenaturales. Sin embargo, mi compañero, Pablo, es todo lo contrario. Siempre ha sido muy supersticioso y teme a lo desconocido. Una noche recibimos una llamada de emergencia de un barrio bastante peligroso. Atendimos a 3 personas, uno con un golpe en la cabeza, otro con heridas de una pelea, y el último necesitaba ser trasladado al hospital por una herida de bala. A pesar de la gravedad de su lesión, este último sujeto estaba sorprendentemente tranquilo. Tenía una herida de entrada y salida de la bala, pero no parecía preocupado. Mientras nos dirigíamos al hospital, Pablo, mi compañero, no pudo evitar preguntar si no era su primera herida de bala, dado lo relajado que estaba. El hombre, con una sonrisa extraña, le respondió que ya había recibido otras 5 heridas de bala antes. Pero lo que realmente lo mantenía tranquilo no era la experiencia, sino un pacto que había hecho con la Santa Muerte. Él creía firmemente que ella lo protegía. Pablo, visiblemente nervioso, le comentó que esos pactos no eran gratuitos, que siempre había algo que la Santa Muerte pedía a cambio. El hombre soltó una carcajada y le dijo que lo tenía todo bajo control, que él le ofrecía la sangre de otros para asegurarse su protección. Entonces, en un tono que no supe si era de broma o de advertencia, le dijo a Pablo que era mejor que se callara, porque si la Santa Muerte se lo pedía, podría ofrecerle incluso su sangre, refiriéndose a la vida de mi compañero. El resto del trayecto fue muy silencioso, la tensión en el aire era palpable. Al llegar al hospital, nos dirigimos al sótano. Este hospital tiene un ascensor desde la parte de abajo, diseñado para emergencias, para evitar molestar a los demás pacientes con escenas grotescas de personas heridas a causa de accidentes vehiculares, o con miembros amputados, entre muchas otras cosas. El conductor de la ambulancia subió para rellenar un formulario mientras Pablo y yo nos quedamos en el sótano limpiando la unidad. Mi compañero comenzó a comentarme que el sujeto que habíamos traído en la ambulancia le dio miedo porque sentía que sus palabras eran en serio. Me dijo, ese sujeto se mira capaz de hacer cualquier cosa por su propio bienestar, no por nada había terminado en la sala de urgencias. Yo le respondí bromeando, deberías tener cuidado, ese tipo se veía muy en serio con eso de la Santa Muerte. ¿Y si ella le estaba pidiendo sangre a cambio de salvarle su vida? No lo sé, pero tú pareces ser un buen candidato para hacer su ofrenda. Pablo, molesto, me respondió, puedes burlarte de esas cosas, pero algo de verdad siempre tienen las supersticiones. Esa noche en particular, el sótano estaba más vacío de lo habitual, y se sentía bastante espeluznante. No creo en cosas sobrenaturales, pero algo en mi interior me decía que debía estar alerta. Pablo estaba visiblemente más inquieto, aún afectado por las palabras del sujeto herido. Le dije que mantuviera la calma, que solo eran creencias sin fundamentos. Justo cuando terminé de decir esas palabras, escuchamos un ruido metálico cayendo en el estacionamiento. Nos quedamos en silencio, esperando ver de dónde provenía el ruido, pero no logramos ver nada. Aún así, nos pusimos más nerviosos. Decidí echar un vistazo alrededor. No soy un gran peleador, pero sé defenderme. Apenas habían pasado 2 minutos desde que me alejé de Pablo cuando escuché sus gritos de terror. Estaba gritando que lo dejaran, que alguien se le bajara de encima. Corrí de regreso tan rápido como pude. Al llegar, lo vi forcejeando en el suelo con un hombre vestido con ropas viejas y sucias. Como pude, ayudé a Pablo y logramos someter al sujeto. Resulta que este hombre era un adicto que había baleado al otro sujeto anteriormente por sustancias. Estaba buscando la morfina de la ambulancia y el ruido que escuchamos antes era del arma que se le había caído en la oscuridad. Había perdido su arma cuando fui a investigar el ruido. Él se fue del lugar para evitar ser visto. Si no hubiera sido por eso, es muy probable que nos hubiera disparado sin dudarlo. Mientras esperábamos a que llegara la seguridad del hospital, Pablo seguía visiblemente afectado. No dejaba de mirar alrededor, como si esperara que algo más sucediera.
Yo traté de tranquilizarlo diciéndole que todo había sido una coincidencia, que el adicto simplemente estaba buscando drogas y que el ruido fue pura casualidad. Pero él no parecía convencido. Esa noche, mientras terminábamos nuestro turno, no pudimos evitar pensar en lo cerca que habíamos estado del peligro. Al regresar a casa, Pablo y yo seguimos conversando sobre lo sucedido. Le dije que esas cosas pasan, que en nuestro trabajo siempre estamos expuestos a situaciones peligrosas y que lo importante era que habíamos salido ilesos. Cuando regresé a casa, me senté en el sofá y traté de relajarme. Pero las imágenes de lo que pasó seguían repitiéndose en mi mente. Pensé en las palabras del hombre herido sobre la Santa Muerte y los sacrificios. Aunque no soy supersticioso, no pude evitar sentir un escalofrío al recordar la risa de aquel sujeto en la ambulancia. Los días siguientes fueron algo tensos. Pablo estaba más nervioso que de costumbre, y aunque intentaba disimularlo, yo podía notarlo. Volvimos a hablar sobre el incidente en varias ocasiones. Él seguía pensando que las palabras del hombre herido tenían algo de verdad y que no debía tomarlas a la ligera. Una tarde, cuando estábamos en una pausa entre llamadas, Pablo me confesó que había tenido pesadillas desde aquella noche. Soñaba con la Santa Muerte, y con que aquel sujeto lo perseguía. Traté de calmarlo, diciéndole que todo estaba en su cabeza y que debía relajarse. Pero entonces ocurrió algo que nos dejó a ambos helados. Estábamos atendiendo a un paciente en un barrio tranquilo cuando recibimos una llamada de emergencia. Era el mismo hospital donde habíamos llevado al hombre herido la noche del incidente. Al llegar, nos informaron que el hombre había fallecido debido a complicaciones por sus heridas. Lo extraño fue que su muerte coincidió con una serie de incidentes inexplicables en el hospital, como cortes de energía y ruidos extraños en el sótano. Pablo estaba convencido de que la Santa Muerte había reclamado su deuda y que nosotros habíamos estado demasiado cerca del peligro. Yo seguía sin creer en esas cosas, pero no pude evitar sentirme inquieto por la coincidencia. Finalmente, decidimos hablar con el jefe del hospital sobre lo que había sucedido. Nos contó que el hombre herido tenía un historial largo de violencia y que había estado involucrado en varios crímenes. Además, mencionó que el sótano del hospital siempre había tenido una atmósfera extraña y que otros empleados también habían reportado incidentes inusuales. A pesar de todo, seguimos con nuestro trabajo. Pero ahora, cada vez que escucho un ruido extraño o siento que alguien me observa, no puedo evitar recordar esa noche y las palabras del hombre herido. En nuestro trabajo, enfrentamos peligros reales todos los días, pero a veces, es lo desconocido lo que realmente puede asustarnos.